Josué capítulo 2. Desde el día 31 en la noche empezamos una serie sobre Josué, así que se va a ir llevando. Hace 8 días les dije las cosas que tienes que cuidar de no olvidarte. Muy pocas cosas Dios dice, cuídate de no olvidar. Hace 8 días les dije eso. El libro de Josué, mis amados, es un libro de guerra. Es el libro de la conquista. Cuando tú lees Josué, aparte de leer, tú necesitas tener un mapa para que tú vas viendo cómo la campaña de conquista va avanzando y van tomando ciudades y van tomando territorios. Se habla de los montes, se habla de Galat, se habla de Jericó, se habla de Ai, se habla de los jebuseos, la tierra de Jebús. Entonces es importante que si usted va a leer Josué, usted no solamente lo lea, sino tenga un mapa para que usted, la mayoría de las Biblias en la parte de atrás, aunque nadie los pela casi nunca, pero tiene unos mapas atrás, son para que usted revise de qué rayos le estaba hablando Josué. Entonces, ahora, Josué, recuerde que Josué y Caleb, Dios les llama que tenían un espíritu diferente. Y el espíritu que tenían era un espíritu de radicales, era un espíritu de conquista. Era gente que cuando todos los demás llegaron y frustraron o retrasaron el plan de Dios, Josué y Caleb, la Biblia enseña, y Dios dijo, por cuanto ellos tuvieron un espíritu diferente. El espíritu diferente es que ellos creían en Dios, es que ellos eran conquistadores de nacimiento. Cuídese de que si Cristo lo sacó de la esclavitud del pecado, usted no siga libre en Cristo, pero esclavo en su corazón. Dios no nos llamó a ser esclavos, ni a ser pobres, ni a estar derrotados dentro de tu corazón. No importa lo que tú estés viviendo, no importa lo que estés pasando, usted tiene que saber que hay vida de Dios. Por lo tanto hay victoria dentro de su corazón. Lo que es nacido de Dios, ¿qué? Diga, ayúdeme, lo que es nacido de Dios, ¿qué hace? Diga, vence. Lo que es nacido de Dios, lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Es decir, cuando usted interioriza la palabra de Dios, usted sabe que hay un espíritu diferente. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, no estamos huérfanos, hemos recibido el espíritu que procede de Dios, por lo cual clamamos Abba Padre, por lo cual tenemos confianza en Dios. Esos 10 espías retrasaron 40 años la conquista, perdieron 2 millones de personas por una cobardía en su espíritu. Pero cuando usted y yo podemos tener el espíritu diferente, podemos captar el espíritu que había en Josué, usted y yo podemos desarrollar, diga, carácter de conquista. Hay un carácter que tienen las personas que conquistan. No todo el mundo, escuche bien, que si usted se junta, por ejemplo, con marihuanos, tarde o temprano le empezará a gustar la marihuana. Afuera de mi casa hay una bola de muchachos marihuanos que se ponen a fumar marihuana. Eso huele, amados, huele raro. Yo no sé por qué me era tan fácil orar al mediodía, pero ya después de unos días, Dios mío. Levante la mano quien nunca ha probado la marihuana. No saben de lo que se han perdido. No es cierto. Ok, no es cierto. Entonces, si usted se junta, tráiganme café porque ya me... Toma. Es broma, ¿no? Si usted se junta con gente que es hábil para los negocios, tarde o temprano usted aprenderá y desarrollará cierta habilidad para hacer negocios. Si usted se junta con gente que siempre sale vencedora, eventualmente usted saldrá siempre vencedor. Recuerde que en Cristo tú y yo somos más que vencedores. Es decir, cuando tú y yo estamos unidos a Cristo, tarde o temprano el carácter de Cristo se nos pega. La forma de Cristo
es absorbida por nuestro corazón, por nuestro espíritu. La forma de hablar de Cristo es absorbida por nosotros. La forma de pensar, recuerde que Dios tiene una filosofía particular. Escucha bien, tú eres libre de escoger la filosofía que tú quieras, pero tú no serás libre de las consecuencias de esa filosofía. Cuando tú escoges una cierta filosofía, una cierta manera de pensar, implícitamente tú estás abrazando los resultados y las consecuencias de esa manera de pensar. Ahora, Josué era un conquistador, Josué era un hombre de Dios, Josué fue una persona que Dios levantó, y Josué desarrolló un carácter que en el capítulo 2 podemos empezar a ver los frutos del ministerio de Josué, los frutos del liderazgo de Josué, los frutos de un conquistador. Vamos a leer en Josué capítulo 2. Hoy le vamos a poner al mensaje el carácter de un conquistador, y vamos a leerlo. Léalo conmigo, 1, 2, 3, desde el verso 1. Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente, diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab, y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a esos hombres que han venido a ti y han entrado en tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido, y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres salieron, y no sé a dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos del lino que tenían puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados. Los vados son como unas zanjas. Y la puerta fue cerrada después de que salieron los perseguidores. Y antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de ustedes ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de ustedes. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de ustedes cuando salieron de Egipto, y lo que han hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban del otro lado del río Jordán, a Sehón y a Og, los cuales han destruido. Oyendo esto, han desmayado nuestros corazones, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de ustedes, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues ahora que me juren por Jehová, como he hecho misericordia con ustedes, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de la cual me daréis una señal segura. Subraya eso, una señal segura. Y me salvarán la vida a mi padre y a mi madre y a mis hermanos y a mis hermanas y a todo lo que es suyo, y que librarás nuestras vidas de la muerte. Entonces ellos le respondieron: nuestra vida responderá por la tuya, si no, y por la de tu familia, si no denuncias este asunto. Cuando Dios nos haya entregado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro, y les dijo: márchense al monte para que los que fueron tras ustedes no se los encuentren, y escóndanse allí 3 días hasta que los siguen hayan vuelto, y después se van por su camino. Y ellos le dijeron: nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre y a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que estuviere en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza si mano la tocare. Si tú denuncias este asunto, nosotros quedaremos libres de tu juramento. 21. Ella respondió: sea así como han dicho. Luego los despidió y se fueron, y ella ató el cordón de grana a su ventana, y caminando ellos llegaron al monte y estuvieron allí 3 días, hasta que volvieron los que los perseguían, y los que los persiguieron buscaron por todo el camino, pero no los hallaron. Entonces volvieron los 2
hombres descendieron del monte y pasaron y vinieron a Josué, hijo de Nun, y le contaron todas las cosas que les había acontecido. Y dijeron a Josué: Jehová ha entregado la tierra en nuestras manos, y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Amén. Escúcheme bien. Dios ha entregado en nuestras manos todo aquel territorio que tú te atrevas a pisar en este año. Este año tú tienes que tener visión. Este año tú tienes que atreverte a hacer cosas, porque Dios está contigo. Si tú te esfuerzas, si tú eres valiente, si tú agarras el toro por los cuernos, tú le crees a Dios y te avientas, Dios te va a respaldar. ¿Cuántos creen eso? Díganme fuerte, amén. Ahora bien, en el capítulo 2 tenemos la historia de dos personas. No se mencionan sus nombres, porque en la Biblia los que hacen el trabajo más fuerte, y en el reino de Dios la gente que hace el trabajo más fuerte normalmente es anónimo. Tú tienes que aprender: un conquistador no anda buscando reflectores, un conquistador no anda buscando plataforma, porque el lugar de una persona que conquista, el carácter de una persona que conquista, no es tener los reflectores encima, sino es hacer la voluntad de Dios. No te desanimes si nadie sabe quién eres, nadie sabe tú lo que haces, nadie te ve. Escúchame bien, hay un Señor que ve todo lo que tú haces. Los ojos del Señor contemplan la tierra para mostrar su poder a favor de los que le temen, de los que tienen un corazón perfecto para con Él. Los ojos de Dios. Y Josué, aquí tenemos como un pequeño bosquejo en el capítulo 2 de Josué del carácter que Josué había puesto en ellos. Fíjense bien, en el verso 1 nos dice que Josué envió a 2 espías secretos, 2 secretamente. Escúchame bien, primera cosa que tú y yo necesitamos para tener un carácter, necesitamos desarrollar en nuestras vidas, necesitamos para desarrollar un carácter de conquista. Tú necesitas ser confiable. Tú necesitas ser confiable para Dios. Necesitas ser una persona confidente. De ahí viene la confianza. Es tu confidente. Es una persona a la cual tú le puedes decir secretos. ¿Alguien ha oído hablar de Bond? James Bond. ¿Sí? ¿Han visto sus películas? Levante la mano, todos los pecadores que la han visto. Ahí están. James Bond era un espía secreto, alguien entrenado, especializado, donde lo mandaban, y si a él iba mal, los de Misión Imposible también, si algo sale mal, nosotros no sabemos nada, nosotros no te conocemos, estás borrado de las listas de la policía, solo alguien secreto. Escúchame bien, hay algo. Jesús dijo: cuando ores, entra a tu cuarto y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está, ¿sabes dónde? En lo secreto. Ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. Es decir, el secreto, el lugar de oración. Escúchame bien, la oración, apunta esto, la oración no es algo que tú y yo decimos, no es algo que tú y yo hacemos. La oración es un lugar de intimidad y de secreto con Dios. Josué tomó 2 gentes, no sabemos su nombre, pero una cosa sí sabíamos: que cuando Josué mandó 10, regresaron y le echaron a perder su ministerio y su iglesia. Pero Josué manda nada más a 2 y dice: si uno me viene con malas noticias, lo matas. Era gente de secreto. Ya no era porque eran príncipes, ya no era porque eran líderes, era porque tenían ministerio. No, eran gente que estaban en el secreto con Josué. Era gente que tenía, Josué podía confiar en ellos. Un carácter de conquistador es una persona que es de toda la confianza de Dios, extrema confianza, extrema intimidad. Escucha bien, tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Si hay algo que tú y yo necesitamos empezar o desarrollar o acrecentar este año, tú y yo necesitamos secreto con Dios. Yo te he dicho, no vaya tanto con la boca abierta para hablar, vaya con los oídos abiertos para oír.
¿Qué Dios quiere? Cada vez que tú lees tu Biblia, cada vez que tú haces una oración, tú le hablas a Dios. Recuerde que Él es el Señor y Él es Dios. Tú y yo no podemos llegar a Dios como si fuera el muchacho de los mandados. Señor, ahí te encargo a mi hijo, te encargo a mi hija. Señor, por favor, échale la mano, ayúdale, ven. No, recuerde, Él es Señor, Él es Dios. Claro que podemos pedir su ayuda, pero esencialmente tú no llegabas ante el rey a darle tu lista de peticiones. Tú llegabas al rey en el palacio y todo el mundo, cuando el rey entraba, se ponía de pie. Todo el mundo hacía una reverencia porque había entrado el rey. Cuando tú y yo vamos al lugar secreto, estamos delante del rey del universo, del rey de reyes, del señor de señores. No podemos llegar con una desfachatez o con irreverencia o con falta de respeto, porque Él es el Señor, Él es el Rey. Y tu Padre que ve en lo secreto, se humillaban delante del Rey, y el Rey decía fulano, y Él decía: heme aquí tu siervo, aquí está tu siervo. Recuerda, tú y yo somos siervos de Dios, y estabas ahí, y cuando Él llegaba, iba a ver qué quería mi Señor el Rey. Ordena mi Señor el Rey. Ese es el problema, que muchos hemos confundido la confianza en la oración como que si Dios fuera una persona a la cual se le puede ordenar y despreciar, y Él es el Señor. Dios honra el secreto. Tú llegas, te postras ahí con tus oídos abiertos, empiezas a leer tu Biblia, pero con los oídos abiertos. ¿Qué Dios quiere decir? ¿Qué Dios quiere decir? El secreto. Tú y yo necesitamos secreto. Nuestras oraciones se potencializan cuando tenemos secreto. Mira, Jesús es un ejemplo de eso. Tú lees Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y tú ves a Jesús orando muy de mañana, orando toda la noche. Pero luego tú ves que durante el día Jesús no hacía oraciones largas. Es más, parece que ni oraba, porque le decía: levántate, toma tu lecho y regrésate a tu casa. ¿Quieres ser sano? Tu fe te ha sanado. Esa no es oración. La única vez que oró más o menos largo, dice: Padre, te doy gracias porque siempre me oyes. Y no lo digo porque no supiera, sino por esta bola de gente que está aquí, para que crean que tú sí me oyes. No oraba Jesús, pero tenía secreto. Tenía el lugar de la oración. Iba al Padre en oración. No decía él: nada de lo que yo digo es mío, sino aquello que oigo de mi Padre decir, eso es lo que yo hablo. Eso es lo que tiene poder. Ese es el secreto de la oración. Tú y yo necesitamos pasar a solas con Dios, oír a Dios. Una cosa es que tú leas. Tú puedes leer en el camión, en el metro, en tu casa, en cualquier parte. Cualquiera puede leer la Biblia, pero no cualquiera tiene secreto con Dios. Cuando tú vas a Dios en secreto, con tu corazón abierto, con tu celular apagado, con tu computadora apagada, sin que nadie te moleste, y tú empiezas a hablar con Dios, o a permitir que Dios te hable a través de su palabra. Es diferente a leer en el metro, donde vas oyendo ruidos, el radio, las canciones, los vendedores. No, tú solamente estás para oír a Dios. Recuerda, tus oídos abiertos, y tú puedes platicar con Dios. Entonces, número uno, un carácter de conquistador es una persona que es confiable, persona de intimidad. Tú no le confiarías tus secretos a alguien en el que no confías. Y quizá ya muchos lo han hecho y nos hemos llevado grandes chascos, pero gracias a Dios hay amigos todavía. Ahora, en el verso 2, en el verso 1 todavía son cosas que tú puedes hablar a Dios, porque dice: y fueron y reconocen la tierra. Y dice: y ellos se fueron y entraron a la casa de una ramera, una prostituta que se llamaba Rahab. No te a ver, Señor, ¿cómo que se van a entrar a la tierra, y se van a un burdel? Yo diría: estos ya se descarriaron. Diría mi esposa: así son todos los hombres. Nomás están pensando en las viejas, ¿no? ¿Qué cuernos tienen que hacer en un burdel? La Biblia no lo dice, pero se cuenta que en las religiones cananeas, en las culturas de por ahí, las prostitutas eran como sacerdotisas de sus diferentes dioses. Ellas creían que estaban sirviendo a Dios, ¿no? Eso dice la historia, la Biblia no dice eso.
Y probablemente era el estilo de una cantina para ver lo que se decía. Es una, no sé, una suposición, una versión no autorizada. El caso es que ellos llegan con una prostituta, llegan a un burdel, ¿no? Son cosas que tú puedes hablar con Dios. A ver, Señor, ¿cómo? Tú mandas tus siervos, tienen secreto, son siervos de Dios, están haciendo el propósito de Dios y se van a buscar unas prostitutas. Segunda cosa, escucha bien. Tú y yo tenemos que aprender a romper nuestros moldes religiosos. Es parte del carácter. Aquí no dice que ellos fueron a contratar a la prostituta. La Biblia no dice que ellos tuvieron relaciones con la prostituta o que ellos ocuparon los servicios de la prostituta. Pero sí tuvieron que hacer algo. Tuvieron que romper el molde religioso de la contaminación. Usted y yo no podemos permitir que la religiosidad nos limite de lo que Dios quiere hacer. No era lo más espiritual. Se fueron al burdel a espiar. ¿Qué tenían que espiar en un burdel? No era, escúchame bien, Rahab no era la clase de persona que Dios escogería para conquistar una ciudad. Toda mujer en la Biblia podría ser un tipo de la iglesia. Llega con una ramera. ¿Eran siervos de Dios o no eran siervos de Dios? Pregunta, ¿estaban haciendo la voluntad de Dios o no la estaban haciendo? ¿Los mandó Josué o no los mandó? Algunos dirían, pero Josué no los mandó con una prostituta. Pregunta, ¿Dios los dirigió o no los dirigió? Ahora escúcheme bien. Ellos tuvieron que romper todo lo que parecía en principio malo. A veces tú y yo estamos limitados por una religiosidad de nuestras vidas. Cada persona en la Biblia tuvo que romper ese molde. Jesús dijo, el vino nuevo se echa en odres nuevos. Un parche de tela nuevo no se puede poner en un vestido viejo, porque el parche nuevo va a jalar la tela del vestido viejo y se va a romper, y la rotura se hará peor. Hay cosas que Dios quiere formar en nuestros caracteres y en nuestras vidas, y a veces si tú y yo traemos ya una enseñanza atrasada, religiosa o cerrada, recuerda esto, la palabra de Dios no cambia, la verdad no cambia, pero la palabra de Dios y las verdades de Dios constantemente tienen que ser renovadas y vivificadas por el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Dios no hace acepción de personas. Quizá tú y yo no somos la clase de personas que alguien usaría para hacer grandes cosas, las personas que alguien usaría para tener una buena vida. Tú y yo estamos aquí porque éramos de los más tarugos y los más sonsos y los que menos valían, pero Dios ha decidido salvarnos. Dios ha decidido bendecirte. ¿Quién eras tú antes de Cristo? ¿Para dónde ibas? Nadie puede decir, ay no, yo estaba tan bien y tan picudo, siempre me iba bien. Ninguno de nosotros, pero Dios nos ha puesto los ojos encima, y cuando Él echa los ojos encima a alguien, Él lo levanta, lo limpia, lo sana, lo restaura, le quita las malas mañas. ¿Cuántos Dios ha hecho algo con ustedes? Denle un aplauso al Señor Jesús. Él tiene misericordia, Él lo usa. Gracias que Cristo no era evangélico, si no, no nos hubiera salvado. Si Cristo hubiera sido de algunas denominaciones cristianas, nunca nos hubiera podido salvar. Recuerda a Pedro. Pedro está en ayuno, en oración. Dios le da una visión y ve un lienzo que se enreda y baja y ve reptiles. Recuerde que en la ley los reptiles eran animales inmundos, y le dice, Pedro, levántate, mata y come. Y Pedro le dice, no, Señor. Ah, caray. Si Él era el Señor, Él no podía decir que no. Él era el Señor. Él tenía que haber dicho, sí, Señor. Pero Él dijo, no, Señor. Es decir, tenía su molde. 3
veces Dios tuvo que volverle a enseñar. Y cuando él baja y viene Cornelio a buscarle, dice: ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. Jesús le tocó vivir una parte de eso, porque Jesús está en la casa, ve un hombre en el banco de los tributos que se llama Mateo y le dice: ven, sígueme. Mateo lo lleva a su casa, invita a su familia, invita a sus cuates, invita a sus amigos. Y cuando está comiendo, van la gente de los religiosos, los fariseos, y le preguntan a los discípulos: ¿por qué su maestro come con publicanos y con pecadores? ¿Por qué es amigo de los borrachos? Porque Jesús vino y rompió y mostró y dice: vayan y entiendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Los enfermos son los que necesitan médico, no los sanos. Es decir, viene Cristo y rompe los moldes, y algunos moldes que aún el Padre había hecho. El día de reposo, Cristo viene y rompe ese paradigma, rompe ese monte y dice: el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Por eso lo sano en el día de reposo. Es decir, tú y yo necesitamos desarrollar en nuestro carácter que constantemente la verdad de Dios tiene que ser renovada en nuestras vidas. La palabra de Dios, no decir: eso ya me lo sé. Sí te lo sabes, pero esa verdad tiene que ser renovada y tiene que ser vivificada una y otra vez y otra vez y otra vez. ¿Para qué? Para que podamos cumplir el propósito de Dios. Siempre Dios tendrá misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. Rahab no era alguien que tú y yo escogeríamos, pero es alguien que Dios escogió. Rahab es alguien a quien Dios le muestra su gracia y su misericordia. Y si tú y yo queremos tomar lo que Dios tiene para nosotros, necesitamos romper moldes, romper paradigmas religiosos. Permita que la verdad de la palabra le sea enseñada y revelada a través del Espíritu de Dios, a través del contexto de la lectura. Por eso necesitamos oír a Dios. Oír a Dios. Recuerde, Dios nunca promueve el pecado, pero hay una cosa que usted y yo tenemos que saber: la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecen contra ella. Tú y yo no vamos a rechazar a la gente: ay, es pecador, es impío, es inmundo. ¿Quién necesita del amor de Dios? Por eso anda gente llevándose de la iglesia y queriéndoselas llevar para su iglesia. Vénganse para acá, vénganse. Háblele de Cristo a alguien. No me anden jalando a mí nadie de otro templo. Si viene, yo no voy a correr a nadie, pero yo no quiero que ustedes anden: no, vente para acá, salte de ahí. Amados, eso no se hace. Vaya con los que Jesús fue, con los que ese que anda mal y que anda pecando y que anda de borracho, ese es al que usted le tiene que hablar. Con ese es con el que se tiene que ir a comer y platicar y hablarle de Cristo y oírle, y hasta le puede dar una ofrenda. Estaba Claudio Freyson en Argentina en una cárcel y llevó Nuevos Testamentos y empezó a repartirlos, y alguien decía: no, gracias, no me lo des. No, por favor, tómalo. Dice: mira, si me lo das, me lo voy a fumar con marihuana. Él, mejor no me lo des. Y le dijo el pastor Freyson, le dice: mira, vamos a hacer una cosa. Yo te autorizo a que te lo fumes. Fúmate toda la Biblia, pero prométeme que antes de que te la fumes la vas a leer. La hoja que te vayas a fumar primero la lees. Y así le hizo. Después de unos cuantos meses, regresa a la cárcel y le dice: Pastor Freyson, Cristo entró a mi corazón. Me estaba yo fumando Juan capítulo 3 cuando Dios me habló, y yo pude tener una experiencia con Cristo y con el amor de Dios. ¿Me explico bien? Rompa la religiosidad. Ese es el carácter de alguien que conquista. No se limite, no se ponga límites que Dios no le ha puesto. ¿Me explico bien? Se trata de dar misericordia. Recuerde que con los misericordiosos Él se mostrará como misericordioso. Con la misma vara que midas te volverán a medir. Número 3,
En el verso 4, la mujer dice que tomó a esos dos hombres y los escondió en el terrado. Y cuando el rey manda la orden y le dice: sácalos, hay que matarlos, vienen de espías, ella los protege. Número 3, usted y yo, para tener un carácter, desarrollar un carácter de conquistador, necesitamos aprender a guardar lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Ellos son un tipo, Cristo dice la palabra que Cristo vino en el poder del Espíritu Santo, ¿sí o no? Cristo fue ungido para hacer las obras de Dios. El Padre estaba en los cielos, Cristo vino y se hizo carne, estaba en la tierra, y Cristo andaba en el poder y fue lleno, y después anduvo en el poder ¿de quién? Del Espíritu Santo. La entrada de estos espías a la casa de Rahab podría verse como cuando Dios viene a tu corazón. Una persona que quizá no merecíamos el perdón de Dios, no merecíamos la gracia de Dios, pero Dios nos ha perdonado, Dios nos ha limpiado. Dios, cuando tú y yo lo invitamos, Él viene a nuestro corazón. No tienes que estar limpio para que Él venga, porque cuando Él viene, seguramente Él te va a limpiar. No tienes que estar ya perfecto, porque cuando Él viene, Él te perfeccionará. Cuando ella dice que ella los guarda y los esconde y no permite que los maten, escúchame bien, número 3, usted y yo necesitamos proteger, guardar, esconder. Me gusta más la palabra guardar o proteger lo que Dios está haciendo en tu corazón. Proverbios capítulo 4 verso 23 nos dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana, de él sale la vida. Nueva traducción viviente nos dice: sobre todas las cosas guarda tu corazón, porque este determina el rumbo que tomará tu vida. Es decir, usted y yo, hay algo que Dios hace y que a veces no se ve, porque a veces nos desanimamos, porque decimos: es que mira, tanto que tengo ganas, y termino otra vez hablando. Yo ya no quería, pero me ganó la tentación, el diablo, o alguien, o tú solo, pero y te desanimas. Pero tú tienes que aprender a cuidar lo que Dios está haciendo dentro de ti. Nunca faltará alguien que te ofenda lo suficiente como para que te empieces a entrar en odios. Tiene que guardar su corazón. Guarda, ¿qué Dios estaba haciendo? Dios te estaba trayendo por lo menos cada 8 días. Digo, todavía no vienes martes y viernes, pero guarde eso, guárdelo. Dios estaba trabajando contigo, pero alguien viene y tú permitiste que te hicieran enojar, tú permitiste que te desanimaran, tú permitiste que te lastimaran. Escúchame bien, a veces la gente intenta lastimarte, pero eres tú y soy yo quien determina si me voy a ofender, si me van a lastimar, si me voy a amargar, si voy a odiar. No son ellos, soy yo el que lo determina. Porque la Biblia dice: si tú guardas tu corazón, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Nueva versión internacional: al de carácter firme, tú lo guardarás en tu completa paz. Isaías nos los dice. Es decir, usted y yo necesitamos guardar. ¿Qué Dios está haciendo contigo? ¿Qué Dios está tratando en tu corazón? Guárdalo, protégelo. Tienes que conscientemente cerrar tus oídos a cierto tipo de pláticas, a cierto tipo de rumores. Cierre su corazón, guárdelo. No me interesa si es algo que no me va a ayudar, que no me va a edificar, en el que no me va la vida. Quizá no lo necesito escuchar, quizá no lo necesito saber. No siempre tienes que saber, no siempre tienes que andar averiguando. Recuerda que el que busca encuentra, y si tú le buscas, siempre vas a encontrar algo. Si tú le buscas algo negativo a alguien, yo te garantizo, se lo vas a encontrar. Si tú me rascas, podrías encontrarme cientos de cosas que no te van a gustar. Si yo te rasco, podría encontrarte miles. Pero es fácil. No es, o sea, tú lo tienes que guardar intencionalmente. Cuando uno se enoja, uno pierde los estribos y podrías decir cualquier cosa y podrías hacer cualquier locura, pero tú necesitas guardar lo que Dios está haciendo. Dios me está cambiando, quizá no todo lo que yo quisiera, pero hay algo que está empezando a suceder, hay algo que está empezando a cambiar. Guárdelo,
protéjalo. Proteja lo que Dios está haciendo. Todavía no conquisto esta área de mi vida en todo lo que yo quisiera, pero hay algo que ya empezó a cambiar. Hay algo que ya Dios está haciendo. Guárdelo, guárdelo ahí. No permita que nadie venga y me lo desanime. No permita que nadie venga y lo saque del propósito de Dios. Tienes que cuidarlo. Hay amistades que quizá por algún tiempo necesitamos estar a una distancia prudente de ellas, porque te van a apartar del Señor. Cuando tú vienes a Cristo, tú necesitas rodearte de gente que alimente tu fe y que te ayude a crecer en Cristo, que te ayude a desarrollarte, gente que te hable de la palabra de Dios, gente que te oriente en los asuntos del reino de Dios. Después tú podrás ir y ayudar a alguien más, pero mientras tanto tú necesitas guardar. Por eso yo les he dicho, no se vayan a meter a otras iglesias porque allá hacen o no hacen cierto tipo de cosas, o porque tienen a alguien famoso o alguien, porque muchas veces lo que ya Dios estaba haciendo, terminas oyendo alguna cosa ya en otro contexto o en otra forma, y a veces terminas confundido y luego ni allá ni acá, y se frustra el propósito de Dios. No estamos en contra de nadie, pero usted tiene que estar establecido donde Dios lo puso, funcionar ahí y guardar lo que Dios está haciendo. ¿Sí me expliqué bien? Porque nuestro corazón determinará el rumbo que tomará nuestra vida. Ahora en el verso 9, ella empieza a hablar y ella sube, habla con ellos y les empieza a decir algo. Del verso 9 al 11, ella reconoce y ella sabe lo que Dios, no solamente tiene un discernimiento muy especial, porque conoce la historia, sabe que Dios secó el mar rojo, sabe que Dios mató a 2 pueblos y a 2 reyes completos con la única razón de darle tierra a su pueblo. Es decir, tú y yo necesitamos, número 4, tú y yo necesitamos establecer nuestra fe en el poder de Dios. Primera de Corintios capítulo 2 verso 5 nos dice: para que nuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en ¿qué? Sino, pónmelo ahí por favor, sino en el poder de Dios. Tú y yo, número 4, necesitamos poner nuestra fe en el poder de Dios, no en nuestra capacidad, no en lo que sabemos. Yo veo en el verso 9 al 11 una mujer que ha oído hablar de Dios, que sabe lo que Dios es capaz de hacer, que ha escuchado y sabe y tiene temor de Dios, sabe que Él es Dios arriba y que Él es Dios abajo, sabe que Él es poderoso, sabe que no importa que lo que ellos hagan, Dios es capaz de darle la victoria a su pueblo. Recuerda, ellos tenían murallas, ellos tenían armas, ellos tenían carros de hierro. El pueblo de Israel no tenía nada de eso, y aún así Dios les daba la victoria. No necesitas tener todas las herramientas, pero necesitas saber algo: quién es Dios, lo que Dios puede hacer, y poner tu fe en ese poder que Él puede hacer. Efesios capítulo 3 nos dice que Dios es poderoso. En el verso 20, Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que tú y yo, escucha bien, de lo que tú y yo podemos pedir o entender, según el poder que actúa en nosotros. ¿Cuál es el poder que actúa en nosotros? El poder de resurrección, el poder de resurrección, el poder de la fe de Dios. Lo que es nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Nuestra qué? ¿Nuestra qué? ¿Nuestra qué? Nuestra fe. Una mujer que sabe y entiende, escucha, con todo y su profesión, con todo y lo que ella era, se da cuenta cómo no hay que ser tan perfecto. Dios es perfecto. Lo que usted y yo necesitamos es creer. Una pregunta, amada iglesia: ¿qué es lo contrario de fe? Fuerte, 1, 2, 3. No es incredulidad. Lo contrario de fe son obras. La fe se muestra por las obras. Se muestra, pero la fe no son obras. Fe es cuando tú crees que Dios es poderoso, que Él lo puede hacer, y confiando en eso es que nosotros podemos tener
y conquistar. No es que no vamos a hacer nada, pero es que tú y yo no dependemos de nuestro esfuerzo. Tú y yo no dependemos de nuestra justicia. Tú y yo no dependemos de lo bien que nos hemos portado, de los santos que somos, de la vida tan intachable que tenemos, sino confiamos en la sangre de Jesús, en la gracia de Dios, en el poder de Dios. Nuestra fe no está fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. El evangelio, ¿qué es? Poder de Dios para salvación, no por obras, para que nadie se gloríe. Por gracia sois salvos, por medio de ¿quién? De la fe. Y esto no es de vosotros, sino que es un don, un regalo de Dios. Dele un aplauso al Señor Jesús. Establece tu fe en Él. Hebreos 11:6 nos dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador, no de los que hacen, de los que le buscan. Y le podríamos añadir ahí diligentemente. Dios es galardonador. Un carácter de conquistador es una persona que puede confiar plenamente en el Señor. ¿Usted cree que Dios quiere salvar a su hijo, a su hija? ¿Sí o no? Ponga su fe en el Señor. Ore por ella, pida por ella, háblele de Cristo, pero descanse en el Señor. Usted no va a convertir a nadie. Usted y yo no podemos cambiar a nadie, pero Dios puede hacer todo eso. Un segundo de encuentro con Dios puede hacer más que tú en 10 años fregando a alguien todos los días y todas las noches. Un segundo con Dios. El verso 12 al 14 ya empieza a pedir por su padre y por su madre y por sus hermanos. 1, 2, 3, 4, 5. Un carácter de conquista. El conquistador no puede ser egoísta. Usted no puede pensar: pues yo, al cabo la salvación es personal, y si mientras yo me salve, por mí que se pierdan. Amado, ese no es el carácter de Cristo. Eso no es lo que Dios ha hecho. Una persona que conquista, una persona que ama a Dios. Recuerda que ella y esos dos personajes son esenciales en la conquista de Jericó. Es más, mira, te voy a adelantar, ya me salí del orden que la llevaba, pero escúchame bien. Rahab, hasta aquí era una prostituta, una persona menospreciada. Para el pueblo de Dios era una persona de lo peor. Pero escúchame bien, después de la conquista de Jericó, Rahab se cuenta entre los héroes de la cultura hebrea. Después de esto, Hebreos la menciona junto con Abraham, con Moisés, con Noé, con Enoch. Dios menciona, es más, la última persona que le dan un verso solamente para ella es Rahab. La pone por encima de David, de Gedeón y de otros, porque dice: y tiempo me faltaría para hablar de Sansón, de Jefté, de David, de Gedeón, pero hasta Rahab te va mencionando uno por uno. Y dice: por la fe, Hebreos 11:29 me parece, dice: por la fe Rahab la ramera recibió en paz a los espías. Una persona que puso su fe en Dios tenía una cualidad en su carácter: no era egoísta. No era egoísta. La salvación, mis amados, es para todos. La salvación es: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú, diga tú, y toda tu casa. Tú y toda tu casa, tú y toda tu casa. La salvación es algo que Dios nos da, no solo como algo para nosotros, sino algo para la familia. Tú la ves clamando por su padre. Tú ves que ella, recuerde que Dios estaba en Cristo. Nos dice 2 Corintios 5:19, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta sus pecados. Eso es lo que Dios. Tú vas a leer más adelante cuando viene la conquista. Josué dice: solo asegúrense de que no toquen a Rahab la ramera ni a nadie de su familia. Oiga, Dios llegando a una casa. Dios vendrá el juicio, caerán a mi lado 1000 y 10,000 a mi diestra, mas a mí no llegará.
Lucas 19, verso 10 nos dice que el Hijo del Hombre vino a salvar y a buscar lo que se había. ¿Lo que qué? ¿Lo que qué? Lo que se había perdido. El evangelio es para los perdidos. El evangelio es para los pobres. El evangelio es para los necesitados. Si ya Dios te salvó a ti, no te conformes con ser salvo tú. Extienda la salvación de Dios. Muchos quieren que Dios les entregue este año y Dios lo va a hacer, pero escúcheme bien, no sea egoísta. No sea que cuando ya tiene lana y tiene sus teléfonos caros y sus tabletas y sus pantallas planas y sus videojuegos, y entonces se olvida de Dios y se olvida de los hermanos y se olvida de dar y de sembrar. Dios nos va a prosperar este año. Viene una cosecha de parte de Dios para toda la iglesia. Económicamente hablando, este año vamos a crecer en el nombre de Jesús. Vamos a fructificar, nos vamos a multiplicar. Pero no se olvide que tú y yo no podemos ser egoístas. No podemos ser pobres para con Dios. Y en el verso 12 ella le dice: denme una señal segura. Número 6. Un conquistador necesita una señal segura. Diga: señal segura. Señal segura. Necesitaba una garantía. Tú y yo tenemos 3 cosas que la Biblia dice que son nuestra señal. Isaías 40, verso 8 nos dice que la hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. El cielo y la tierra pasarán. Jesús lo dijo, pero mis palabras no pasarán. ¿Cuál es la garantía que usted y yo tenemos de victoria? La palabra de Dios. Establécete en la palabra, busca la palabra, abraza la palabra, memoriza la palabra, repite la palabra de Dios. Esa es tu garantía. Esa es tu garantía. Tu garantía no es que tu familia es buena, o que tú eres bueno, o que tu hijo lo enseñaste bien, o que tu hijo es noble. Eso no te garantiza nada. Pero la palabra de Dios te garantiza algo. Dios cumple sus promesas. La palabra nunca deja de ser. ¿Está claro? Otra garantía: el Espíritu Santo. Efesios capítulo 1, verso 3. Búsquelo, ese sí quiero que lo busque. Efesios 1, verso 13. En Él, o sea en Cristo, también habiendo oído la palabra de verdad, escucha esto, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Escúcheme bien, las arras no eran sino un adelanto o un anticipo o una garantía que una esposa tenía de que iba a heredar junto con su esposo. El Espíritu Santo no es sino una garantía de que Cristo viene por nosotros, de que Cristo nos ha salvado. Nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Tenemos el Espíritu Santo, nos garantiza herencia en Cristo. El Espíritu Santo, diga: el Espíritu Santo es mi garantía. Él es mi garantía. Y tenemos otra cosa. Efesios capítulo 2, verso 13 nos dice: pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Número 3, la tercera garantía que tenemos es la sangre de Jesús. Diga: la sangre de Jesús. La sangre de Jesús. Ellos le dieron un cordón, un trapo de grana. Grana era color rojo. El trapo representa la sangre de Jesús. Representa que la muerte, tú y yo fuimos redimidos de la maldición de la muerte, de la maldición de la pobreza, de la maldición de la enfermedad. ¿Qué fue lo que nos hizo cercanos? La sangre de Jesús.
La sangre de Jesús. ¿Cuál es mi garantía de que yo no me voy a perder? Mi fe está puesta en la sangre de Cristo. Yo tengo entrada al Padre por medio de ¿quién? De la sangre de Jesús. ¿Qué es lo que el Padre ve cuando yo estoy delante de Él? Él no ve a mí, que soy imperfecto, que soy un pecador. Él ve la sangre de Jesús. Él ve a su amado Hijo. Él no puede hacer daño. Él no podría destruir a su propio Hijo. Recuerda que Cristo derramó su sangre en propiciación, en pago. Es el sustituto perfecto por nuestros pecados. Por eso Él derramó hasta la última gota de su sangre. Dele un aplauso fuerte al Señor Jesús por eso. La sangre de Cristo garantiza nuestro perdón eterno, garantiza nuestra salvación. Ella salvó su vida. Al final de la historia, ¿alguien ha oído hablar de David? ¿Alguien ha oído hablar de Salomón? ¿Alguien ha oído hablar de Jesús? ¿Sabes quién fue la abuela de todas esas tres personas? Rahab, la prostituta. Cuando tú lees Mateo, tú vas a ver que por alguna razón ella habitó después entre el pueblo de Dios. Y ella entra en la genealogía de Jesús. Ella entra en la genealogía de David. Y cuando dicen hijo de David y los hijos de David, entre ese linaje estaba una ramera llamada Rahab, que lo único que hizo fue exigir una garantía, conocer a Dios, poner su fe en Dios y estar dispuesta a creer. Alguien que pidió algo seguro. Así que nadie me venga aquí, es que yo soy tan pecador. Si tú supieras quién fue mi papá, si tú supieras quién fue mi mamá, si tú supieras lo que he hecho, yo lo que sé es lo que Cristo ha hecho. Y no hay nada que tú puedas hacer que pueda superar a lo que Cristo ha hecho. De hecho, nunca podrías pagarlo, no te lo puedes ganar haciendo. Lo que hagas es algo que se recibe por fe, no por obras. Por fe, póngase de pie y levante sus manos al Señor y dele un aplauso bien fuerte con sus manos levantadas. Dígale: Padre, gracias, gracias por el regalo que me diste de la salvación. Me has dado libertad. Gracias, Señor. Apláudale bien fuerte al Señor. Bien fuerte, bien fuerte. Ahora levante su voz, dele gracias. Señor, gracias por tu eterna salvación. Gracias por tu perdón, en voz alta. Gracias por tu perdón. Gracias por lo que tú has hecho, Señor, en mi vida. Señor, forma tu carácter en mi vida, que yo pueda permanecer en tu verdad. Este año que vamos a conquistar, que vamos a entrar, que vamos a tomar, Señor, que a la misma vez podamos ser formados a la imagen de Cristo. Me has dado libertad. Pónganmelo. Te quiero adorar. No más esclavo del pecado. Me has dado dígalo fuerte. Me has dado libertad. Te quiero adorar. Te quiero adorar. Soy verdaderamente libre por tu palabra en mí. Me has dado libertad. Te quiero adorar. Te quiero. No más esclavo, no más esclavo del pecado. Me has dado libre, me has dado te quiero adorar, te quiero. Soy verdaderamente libre, soy verdaderamente por tu palabra. Levante sus manos. Padre, te damos gracias en esta tarde. Tú me has hecho libre. Pida por su familia. Señor, si esta mujer en la posición que estaba pudo salvar no solamente su vida, sino la de toda su familia, tú puedes hacer algo con la mía. Tú puedes hacer algo con mis hijos. Tú puedes hacer algo con mi familia, Señor.
tú puedes hacer algo. Ore por su familia. Ore por sus cuñados, sus cuñadas, sus sobrinos, sus tíos. Señor, salva. No queremos ser egoístas. Salva a nuestra familia. Salva a nuestras familias. Alcánzalos, Señor. Ponemos la sangre de Jesús, la señal de la sangre de Jesús sobre sus vidas. Envíe la sangre de Cristo. Padre, pide el poder de la sangre sobre sus familias. En el nombre de Jesús. 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 Creemos, Señor. Danos una señal segura. Tenemos en tu palabra, en tu sangre, en tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Quiero que pase por acá mi papá. Dele una